después de la muerte de. Es decir, tuvo que haber muertes para que hubiera reacciones positivas. En el mundo natural dicen, después de muerto el niño, tapado el pozo. O después de rabia, muerto el perro, ¿no? Algo así. Bueno, es algo muy similar a lo que nos quiere decir el nombre de esta parashá. La parashá dice, después de la muerte de Nadab y Abiú, que fueron los hijos de Aarón, el Cohen Gadol. Bueno, y ya estudiamos las causas, las consecuencias de la muerte de ellos y de todo lo que dejó de enseñanza los fallos de estos varones justos. ¿Bien? Bien. Ahora, en el capítulo 17 empezamos a hablar ahora acerca de el santuario único, ¿sí? Y a esto nos referimos con Mizbeach Echad, altar único o altar uno, ¿sí? Bien, miren, hay muchos argumentos al día de hoy con una irresponsabilidad tan grande al decir, yo no necesito ir a la iglesia para estar bien delante de Dios. Y pueden dar buenos argumentos, pueden dar argumentos muy sólidos, aparentemente. Sin embargo, me voy de adelante hacia atrás. El Rab Shaulo nunca enseñó eso, ¿sí? El Rab Shaulo, al contrario, él golpeaba muy duro esas conductas anárquicas y sancionaba con fuerza. De hecho, él decía palabras más, palabras menos, así como tienen muchos por costumbre dejar de congregarse, ¿sí? Congregación. ¿Cómo se dice congregación en hebreo? ¿No recuerdan? No, congregación, no. Beit Knesset. Y si lo traemos al español, significa sinagoga, ¿sí? O lugar de reunión. Sin embargo, hablar de Beit Knesset, si lo traducimos de una manera literal, es casa de reunión. Beit Knesset. Entonces le pone en español sinagoga. ¿Sí? Sinagoga, ¿por qué? Para tipificar que solo es de los judíos esa iglesia. Pero en realidad el Rab Shaulo sanciona muy fuerte y dice, miren, ¿saben qué? Muchos tienen por costumbre el no congregarse. Pero eso está mal, dice el Rab Shaulo. Entonces, Mashiach, de la misma manera, él jamás enseñó semejantes propuestas de vida espiritual. Es decir, bueno, voy a la asamblea, voy a la congregación cuando tenga ganas, cuando pueda. Hay un motivo por el cual tenemos que estar todos unidos. Tenemos que comprender la importancia. No solamente es porque lo dice la escritura, porque lo dice el pastor o porque el pastor los quiere tener a todos aquí hechos bola para él sentir su autoestima alta. No, en absoluto, ¿verdad? Porque sí hay situaciones así. Pero yo quiero decirles algo. A ver, si ni el Rab Shaulo, ni Mashiach, ni los profetas enseñaron tales cosas, por el contrario, estaban muy ocupados queriendo que los lugares de las sinagogas estuvieran llenas. La iglesia naciente, administrada por Pablo, el primer gran obispo de la iglesia primitiva, pues estaban muy preocupados porque había veces que la gente sí iba, otras veces no. ¿Por qué? Porque llevaron la doctrina del Dios único y del Evangelio a tierras, digamos, inhóspitas espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque iba a haber diferencias y choques, conflictos culturales fuertes con las culturas a las cuales llevaban a presentar al Dios de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eran politeístas. El resto de las naciones siempre fueron politeístas. Entonces llegar y decir, no es cierto, está el mal, nomás hay un solo Dios, eso crea, imagínense cómo entraban a esos pueblos, a esas ciudades, a esas naciones donde curiosamente las religiones mismas eran religiones de Estado. O sea, esto estaba curioso. Entonces llegar y decir, no, Apolo está mal, Apolo no es el Dios verdadero. Imagínense
¿sí? O Zeus es un dios falso. Imagínense el Rab Shaul, Zeus es un demonio. O sea, llegando a Grecia diciendo Zeus, donde había altares, ¿sí? Donde había doctrina acerca de esas culturas religiosas. Era un verdadero problema. Entonces, a ver, la importancia de la unidad. Hay otros argumentos muy buenos que dicen, bueno, si yo tengo mi libro, si tengo mi Biblia y me pongo a estudiar con diligencia, puedo aprender. La mala noticia para todos ellos es que la palabra del Eterno no se aprende de manera autodidacta. Si acaso la oración, sí la puedes aprender. ¿Por qué? Porque es algo natural. Es algo que el Eterno puso en nosotros y que Mashiach nos impulsa a conectarnos con Él, que es una, yo diría, la segunda herramienta más poderosa que tiene el hombre después de la emuná. Porque para que ores necesitas emuná, si no, no oras. Porque tienes que estar convencido, seguro, de que cuando tú estés orando, alguien te está oyendo. Y que no estás hablando nomás como un perico. Entonces ya de entrada, primero es la emuná, y ya con esa fe, ahora sí, haces todo lo demás, todo lo que tiene que ver con el trabajo espiritual. Bueno, pero el estudio de la palabra, el estudio formal, no es autodidacta. El Eterno fue el maestro de Adán y Jabá. ¿Sí me entienden? Y después se habilitó a Sem, hijo de Noah, para ser experto en la Torá, y así él fue como empezó a difundir en medio de las primeras pueblos, las primeras aglomeraciones sociales, en difundir al Dios único, porque la idolatría y el politeísmo desde el principio de los tiempos está, desde el principio de los tiempos. Entonces, Sem se especializa, pero ¿de dónde aprendió Sem? Pues viene desde atrás, desde su ancestro Adán, ¿sí? Y así se fue dando la tradición de manera oral. Sem abrió casas de estudio y sus descendientes de la misma manera. De tal manera que cuando Abraham llega al despertar, pues las casas de estudio del Dios único ya estaban instituidas. Entonces Abraham va y estudia a la casa de Sem, ¿sí? Posteriormente, Isaac estudia en la escuela de Torah de Sem, y después Jacob aprendió en la escuela de estudios. O sea, yeshivas ha habido todo el tiempo, ¿sí? Entonces siempre se ocupó de un maestro para aprender la Torah. Cuando se entrega la Torah escrita, todavía más riguroso se requirió de un maestro muy estricto, y le tocó a Moshe, ¿sí? Y Moshe junto con su suegro Yitro establecieron un orden para enseñar la Torah y a su vez ponerla en acción a través del establecimiento de todo un sistema legal, empezando por el Cohen Gadol, el Sanedrín, y así se establece la religión de Estado que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo en el pueblo de Israel, que si lo vemos de una manera muy académica, una religión. Pero el judaísmo no es una religión, el judaísmo es un estilo de vida, una forma de vida que viene de arriba y que fue revelada al pueblo de Israel, e Israel se le encomendó la responsabilidad de enseñarla al mundo entero, ¿sí? Bueno, entonces una persona que pretende estudiar la Torah en su casa solo no va a poder. La Torah como es palabra viva, es decir, es una palabra inteligente. Realmente la Torah es un espíritu. Entonces cuando la persona intenta sin un maestro estudiar la Torah, no va a poder jamás entrar al fondo. Jamás va a poder. Por eso se requiere maestros, y eso obliga al soberbio, al altivo, a sujetarse a un maestro para que lo vaya llevando. Y ahora ya no es el tema de la soberbia cuando ya se convierten en discípulos,
sino ahora es el tema de la intención del corazón. Ok, soy lo suficientemente humilde y acepto que necesito de un maestro. Lo acepto, va, aquí estoy. Pero ahora, ¿cuál es la intención del corazón para aprender la Torah? La intención primaria debe de ser ponerla en acción, agradarle a Dios, hacer lo justo delante de Él. Entonces, les enseñaba al grupo de teología, les decía, miren, Hashem nos dio a todos nosotros un atributo maravilloso, que es la libertad de elegir. ¿Sí? ¿Fue el de varones o el de mujeres? Mujeres. Hashem nos dio la libertad de elegir. Y cuando la libertad de elegir es subordinada a la voluntad del Eterno, a ese proceso se le llama obediencia. Pero cuando la libertad de elección decide otra cosa, que no sea sujetarse a la voluntad de Hashem, lo puedes hacer. Pero en realidad la persona está fuera de la voluntad de Dios, está fuera de la cobertura del Eterno y corre muchos riesgos. En otras palabras, se llama desobediencia, anarquía, libertinaje. Y es algo que paga muy mal. Es algo que trae mucho sufrimiento. Y así hay muchos argumentos que son muy simples de tumbar y que se oponen a la congregación, a venir. Y hay otros comentarios más superfluos, pero tienen algún fondo. Por ejemplo, es que yo no voy a ninguna iglesia porque hay gente fea ahí adentro. ¿Sí? El pastor a mí me lastimó, la iglesia donde yo iba, a mí el pastor me lastimó, me hirió y ya no quiero ir a ninguna iglesia, todos son iguales. No, que tal pastor y tal pastor, no, todos son iguales. Y no voy, y se vacunan, y se lastiman, y no van. A mí me ha tocado platicar con varias personas de otras naciones que dejaron de congregarse porque desarrollaron una desconfianza, desarrollaron una aversión a la figura espiritual. ¿Por qué? Porque esa figura espiritual no tenía compromiso con Hashem, sino con intereses personales, con intereses egoístas. Entonces eso lastima a la congregación. Entonces, pues lamentablemente cuando el pastor no entiende el concepto de unidad en su congregación, la destruye. Es algo que ha hecho mucho daño. Entonces hay personas que han sido dañadas y dicen, ¿a qué me congrego? Mejor busco prédicas ahí en el internet y ahí aprendo y todo eso. Sin embargo, hay de alguna manera un logro, pero no es la forma. El Eterno, yo les he enseñado, entregó un sistema de comunicación, un sistema de estudio. Él entregó una pedagogía para el estudiante, una metodología de estudio, para el maestro la pedagogía, entregó estrategias, entregó tácticas, estableció objetivos, estableció un reino donde todo esto empieza a cobrar forma. Y cuando esa estructura de vida es violada, no se logra el objetivo último, que es hacer que la persona tenga vida en abundancia. Entonces, ¿en qué consiste la vida en abundancia? ¿En qué consiste que tú sientas que desde adentro de tu corazón y hacia donde quiera que tú camines y vayas, te acompañe esa luz, te acompañe esa felicidad, esa integridad emocional, mental, ese equilibrio en todas las áreas de tu vida? ¿En qué consiste? En la conexión que tú hagas como el Eterno ha establecido.
no como uno quiere, no como uno se le antoja. Y ojo con esto, no como yo interpreto que deben de ser las cosas. Ahorita les dije, necesitamos un maestro. Los maestros estudiamos para interpretar las escrituras, no a nuestra manera, ¿sí? No como a mí se me vino en gana. No, hay un canon bien establecido para interpretar un versículo de 7 maneras diferentes. ¿Cuántos versículos o cuántas historias tendrá toda la Torá? Cientos y cientos. Y luego si le metes jueces, y le metes reyes, primera de reyes, segunda de reyes, y Isaías y todo eso, tienes cientos de historias ahí. Bueno, cada verso, sobre todo la Torá, más que nada la Torá, se interpreta de 7 maneras diferentes. Entonces, la manera de interpretar ya está dada por el Eterno mismo a través de su Torá oral. Por ello, no tenemos que andar inventando nada. Ni voy a decir, es que el Señor me dijo a mí. O sea, quiero que vayan viendo las diferencias. Es que a mí me dijo el Señor, me reveló a través de esta palabra qué significa esto. Descalificado. Eso no es verdad. Puede ser, el Señor cuando estaba leyendo este versículo, esta historia, me reveló algo acerca de mí. O sea, ese verso me llegó, me golpeó, me hizo llorar, o me dio alegría, o me dio esperanza. Sí te creo. ¿Sí me entienden? Pero que venga el Espíritu y te diga algo nuevo de lo que el Eterno ya dio, eso no es verdad. Eso no existe. Entonces, cuando tú conoces las 7 interpretaciones y te vas al Evangelio, todo lo que Mashiach dijo, ahí está. Y puedes entender lo que Él enseñó, lo que Él dijo, lo puedes entender con una claridad, con una sencillez. Y cuando escuchas una prédica de una persona que no conoce la interpretación toral, dices, pues sí, está bien, qué motivo y qué padre y sirve, pero no es así. Entonces, en Shabbat hablábamos de la sabiduría caída. Ahí es donde entra la sabiduría caída. Ahí es donde está la dislocación doctrinal. Entonces, la idea es que tú recibas esa luz, recibas esa palabra como el Eterno estableció, como Él dijo. Y para cada aspecto de nuestras vidas hay una forma adecuada, hay una forma perfecta de hacerla. Hay una forma adecuada de comer, perfecta, donde los camaroncitos se tienen que ir, el asado se tiene que ir, la salsa verde se tiene que ir, ¿sí? Y no por religioso, sino porque no vas a permitir que venga la luz al 100%. ¿Sí? Cada quien es libre de comer lo que quiera, salchicha Rosarito y todo, pero la luz no entra. En cambio, fíjate bien, comes bien, como dice la Torah, como el Eterno dice, estudias bien, como dice la Torah, como el Eterno estableció en su sistema pedagógico y la metodología de aprendizaje. Ojo, lo primero que te va a pasar, tu nivel, tu coeficiente intelectual se empieza a elevar. Porque tu cerebro empieza a trabajar, tanto biológica como todos los procesos allá adentro, cognitivos, empiezan a trabajar diferente y las conexiones neuronales son de otra naturaleza. Pero si tienes buena pedagogía, tienes buen maestro, tienes buena la metodología de estudio correcta, pero comes mal, la luz no va a entrar plenamente. Y entonces aquel sí le va a entender y aquel no, pero aquel no come puerco y este sí come puerco. O sea, todo está estructurado para que sea perfecto. Por eso Mashiach dijo, le pregunta al joven rico, ¿quieres ser perfecto? Le dice, todo eso está bien. Eres un buen estudiante de Torah,
lo llevas a la práctica y le dice, haz esto y tendrás vida. Pero luego viene la pregunta desafiante. ¿Quieres ser perfecto? ¿Qué tengo que hacer? Le dice él para alcanzar la vida eterna. Pues bien simple. Vende todo lo que tienes. Haz tesoros en los cielos y dáselo a los pobres. Es decir, hay rasgos de carácter en tu persona que tu estudio de Torah no ha logrado quitarte. Pero para que lo hagas necesitas seguirme. Pero debes quitar todo lo que te estorba primero. ¿Sí? Entonces hay formas correctas, hay estrategias y todo. Entonces cuando la persona empieza a comer bien, a dormir bien, a vestir bien, adecuadamente para cada ocasión, para venir a la sinagoga, para estar en las fiestas, para dejar la Navidad, para entrarle a Sukkot, para dejar la Pascua y entrarle a Pesach, para dejar a Jehová y aceptar a Yahweh, ¿sí? Para deshacernos del nombre de Jesús y aceptar a Yeshua. Es que es lo mismo. Pues Pedro Galatino, siglo XIV, el sonido de la J, él se la trajo. Antes de eso, ¿cómo estaba escrito entonces Jesús? Si no existía la J. Pedro Galatino, siglo XIV, estudio, historia. ¿Sí me entienden? Entonces, a ver, ¿acaso hay una conspiración para haber sacado las fiestas? ¿Acaso hay una conspiración para haber sacado los nombres sagrados? ¿Acaso hay una conspiración para dejar de ver a Jerusalén y voltear a otro lado? O sea, son preguntas que el estudioso tiene que empezar a hacerse. Y cuando las hacemos, vamos a encontrar que las cosas no son como el Eterno estableció. Entonces, si Mashiach vino a hacer la unión entre el hombre y el Eterno, la unión perfecta, el hombre sigue separado porque sigue moviendo u operando su vida a su manera. Y por lo tanto, la unidad no se da. No se da la unidad. Entonces, hay una manera, nos dice la Torah en el capítulo 17 también, y ya lo hemos visto, hay una manera correcta de hacer altar. Hay un solo altar. Hay un solo rito, hay una sola manera. Vamos a entrar a profundidad. Santuario único, capítulo 17, verso 3 en adelante. Dice, cualquier hombre, pongan atención, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un toro, un cordero, una cabra, ¿de qué estamos hablando? Corbanot, ¿sí? En el campamento, o que degüelle fuera del campamento y a la entrada de la tienda de la cita no traiga para ofrecerlo en ofrenda al Eterno. Paréntesis, ¿qué está diciendo la Torah aquí? Cuando una persona ofrezca corbán fuera de lo que el Eterno ha establecido, fíjense lo que dice. Le será considerado como sangre a ese hombre, sangre que ha sido derramada, y ese hombre será cortado del medio del pueblo. ¿Cortado qué es? Separado, echado fuera, ¿sí? Esto es con el propósito de que los hijos de Israel, ojo, traigan los sacrificios que ellos degüellan a campo abierto, para que los traigan al Eterno, a la entrada de la tienda de la cita, al Cohen, y los degollarán como sacrificio de ofrenda de paz al Eterno. La Torah dice, hay una forma de hacer corbán. O sea, no voy a sacrificar el torito, no voy a sacrificar el corderito en mi casa. No, hay un altar, hay un Mishkan que se construyó, y es ahí donde hay que llevar el animalito para ahí sacrificarlo, y ahí se haga todo el proceso. Pero la Torah nos está advirtiendo que hay y habrá personas
que querrán hacer altar a su manera, que querrán comer a su manera, que querrán vestir a su manera, que querrán casarse a su manera. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que hay pastores masones? Sí, sí hay. Hay pastores masones. ¿Sabían ustedes que hay obispos masones? Sí hay. Es irónico, pero para empezar, es incompatible. Es incongruente. Qué curioso, ¿verdad? Polis, vamos a decir polis. Y podemos encontrar muchas incongruencias. ¿Sabían ustedes que hay pastores que no están casados y casan? Sí, sí hay. Otra vez, hay pastores que no están casados y casan. Son cortocircuitos, son incongruencias. Entonces, es decir, están haciendo altar a su manera. Están invocando bendición a su manera. ¿Cómo ven? ¿Qué tenemos que decir de esto? Hay un solo juez, pero tenemos nosotros que conocer estas cosas. La misericordia de Hashem es una, pero la justicia está operando simultáneamente. Entonces nosotros, como pastores, tenemos que decirle a la gente: oye, ¿estás viviendo en unión libre? ¿Tienes que casarte? ¿Por qué? Porque estás pecando. Porque estás ofendiendo a Dios. Porque el sexo que estás teniendo es un sexo ilícito. Estás transgrediendo las normas de la sexualidad santa y bendita. ¿Sí? Y se ponen a tener hijos sin estar bendecidos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Decirles: tienes que arreglarte, tienes que casarte, tienes que adquirir tu bendición, porque así no puedes estar operando tu casa. Entonces, todas esas situaciones nosotros tenemos que promoverlas. Y no es que uno sea enfadoso, ni latoso, ni quisquilloso, es que queremos que les vaya bien. Ok, te vas a poner de novia, póngase bien, pero hay formas correctas. Vas a andar de novia, vístete como debe ser. Vas a andar de novio, compórtese como debe de ser. La Torah aborda todo eso. Ok, ya te casaste, ¿cómo tratas a la esposa? ¿Cómo tratas al marido? ¿Sí? Ok, ya te divorciaste, ¿cómo debes comportarte, varón? ¿Cómo debes comportarte, mujer? ¿Sí? Todo está normado. Y cuando entendemos esto y lo ponemos en la acción, es cuando se dice que entramos a la unidad en esa área de mi vida, en las finanzas, en la economía, en los préstamos. Una persona piensa que la deuda es ir a contratar un crédito automotriz, un crédito hipotecario, un crédito refaccionario, etc. Pero bajo el lenguaje del diccionario financiero de la Torah, eso no es una deuda. Una deuda es pedir prestado sabiendo que no vas a poder pagar. Y eso es una diferencia enorme. Entonces, cuando la Torah dice: tú no pedirás prestado, es decir, tú no te vas a ir a embroncar así, pero tú sí vas a prestar a muchas naciones. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo otorgo un préstamo? ¿Cómo pido un préstamo? La Torah dice que si tú fuiste a pedir un préstamo sabiendo bien que no podías pagarlo, ¿qué le dice al acreedor? Quítale hasta el vestido. Porque el otro fue ventajoso, planificó, independientemente de que si lo hizo por necesidad o con alevosía, eso no importa. Pero también está del otro lado. Vas a otorgar un crédito, sabes bien que no te puede pagar, tienes claro que no te va a poder pagar, no le prestes. Porque si le prestas, sobre ti va. Entonces,
Nos dice la Torah en esta parte, si haces las cosas a tu manera, te será considerado falso. Si derramas sangre de la manera equivocada, será sangre sobre ti. Si prestas de manera inadecuada, la deuda será sobre ti. Si pides prestado de manera inadecuada, la esclavitud será sobre ti. ¿Qué les parece la Torah? Entonces, ¿qué es lo que hace la Torah? Darte una buena vida, haciendo que todas las áreas de tu vida estén en comunión entre tú y la voluntad de Hashem. ¿Cómo ven? Qué sabroso, ¿verdad? Hashem desea que las personas no se desvíen de su sistema y atiendan con riguroso detalle lo siguiente: solo hay una forma. Solo hay una forma. Una forma de hacer altar. En este caso, una forma de hacer altar. No dos ni tres, una. Es por ello que la Torah escrita enfatiza con mucho cuidado que una persona que decide sacrificar un animal, pero que no traiga al altar la porción y la sangre del degüello, esa persona transgrede y corrompe la manera de hacer altar, y por tanto el corbán no es aceptado, debido a que no es como el Eterno establece. El pastor está loco. Yo no tengo por qué estar yendo a la iglesia para aprender la palabra. Es algo muy similar y en cualquier área. Oye, dice el pastor que tienes que hacerme desayuno, comida y cena. Y si no voy a llegar a comer, que me hagas mi lonchecito. Dile al pastor que te lo haga él. ¿Sí? Entonces ahí la dama ya entró en un conflicto. Y si lo hace así por años, va a haber ahí un descalabro matrimonial. Y es algo chiquito, pero llévenlo a cada aspecto de la vida matrimonial, se vuelven infiernos. A cualquier área de la vida matrimonial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender Torah para empezar a emparejar todas las áreas de nuestra vida. Eso se llama corregir nuestras vidas. Soy bueno haciendo sándwiches y se animan, varones. Vamos bien. Ok. De ahí que no está sujeto a criterios personales o a interpretaciones varias la manera de hacer altar al Eterno. Y vamos a retomar el caso de los dos capítulos anteriores, Nadab y Abiú. Ellos quisieron hacer altar con parámetros correctos, verdaderos, pero ellos llevaban un fuego que el Eterno no mandó. ¿Sí? Ellos presentaron un incienso, es decir, agregaron algo al rito que el Eterno no estableció en su sistema. Y aparte de eso, ¿cómo los mató? ¿Por qué les quitó la vida? Nomás porque pusieron un incienso ahí. No, ¿qué había además? Traían chupe. Exacto. Traían alcohol en la sangre. Y se iban a presentar a hacer altar con alcohol en la sangre. Y aparte, le agregaron. Obviamente Hashem dijo, yo no acepto eso, y se los llevó. Fue muy estricto Hashem ahí. ¿Pero con quién fue estricto? Con quien más sabían. Ellos eran expertos en la Torah. Estaban bien entrenados por Moshe. Pero se equivocaron. Y por tanto, Hashem dijo, esa manera de hacer altar no la acepto. Pues al rato iban a llegar después de 3-4 botellitas a estar levantando ahí las ofrendas. Si Hashem no hace eso, pues los demás hermanos, los otros hijos de Aarón, pues no hay problema, el Señor acepta corbanot, yo trayendo encima alcoholito, no pasa nada. Sí. Oye, pues que me quiero casar,
No, pues que no tengo para el dote. Ah, entonces no te casas. No, sí, sí, hombre, ya para que salga la muchacha, ya para que se case, llévatela. No le hace que no se casen así mero. Hoy, pues sabes qué, mi amor, te quiero mucho, te amo. ¿Qué tal si nos vamos a vivir juntos para ver si esto resulta? Fíjense nada más qué barbaridad. No, señor, o pide la mano o no se la lleva. Y para las mujeres que no tengan papá aquí, tienen que decirle al novio o al futuro novio, va a pedirle la mano al pastor. Y los varones también que no tengas papá, ¿tienes que ir a pedirle la mano al pastor? Ya me pidieron la mano de uno y ya la di. Baruch Hashem. Coré, ¿se acuerdan en Shabbat? Coré tenía una alternativa para presentar altar. Él se presentaba a sí mismo como una alternativa al liderazgo de Moshe y dijo 250, es decir, es un intento de golpe de estado. Entonces dice Coré, a ver, ¿por qué intentan en seguir ustedes adelante, seguir en el liderazgo? Ya la gente ya es santa. ¿Por qué siguen ustedes ahí? Entonces Moshe se pone muy mal. Y dice, un hombre tan justo, un hombre tan calificado, incluso más que Moshe en la instrucción de la Torá, era un sacerdote muy fino, Coré. Sin embargo, su corazón se contaminó y dijo, yo soy mejor que tú. Y dijo Moshe, bueno, vamos a ofrendar los dos. Vamos a presentar un cordero, yo por mi lado, tú por tu lado, y el fuego que descienda del cielo, si consume el mío, sigo adelante. Pero si consume el tuyo, es decir, si Hashem te acepta a ti, tú te quedas con el liderazgo de Israel. ¿Le entramos? Le entramos. Ofrecieron corbán, bajó fuego del cielo, consumió el altar que Moshe construyó, y en ese momento se abre la tierra y se traga a Coré y a los 250 príncipes. Una manera distinta de hacer altar, una propuesta diferente. Yitro, este es un caso exitoso. Yitro era el sacerdote de Madián, era un sacerdote pagano, era el papa de Madián, pues de la tierra de Madián. Tenía mucho poder político, religioso, pero al escuchar que el mar se abrió, que Israel fue liberado y que Egipto colapsó a causa del Dios de Moshe, y obviamente como a él le gustaba estar del lado de los campeones, dice, oye, pues tu Dios es mayor que los míos, es más poderoso. Si venció a los dioses de Egipto, no, yo quiero ser de los tuyos. Entonces Yitro abandonó un altar falso, abandonó a sus dioses falsos y se vino y aprendió la manera correcta de hacer altar y aceptó en su vida al Dios único. Entonces aquí tenemos un caso de éxito. Les presenté dos casos de fracaso, de que personas que quisieron ofrendar a Hashem, que quisieron presentar un servicio a Hashem como a ellos les daba la gana. No es así. Ya ven por qué su pastor cuando les dice, mira, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y pasan las semanas, pasan los meses y lo vienen llorando. Dice, pastor, es que ¿hiciste lo que te dije? No, pastor. Y no es que uno sea enfadoso, insisto, sino que como son instrucciones torales, nosotros tenemos el conocimiento de que si lo aplicas funciona. Y como no lo aplicaste, es decir, lo hiciste a tu manera, no funcionó. Y tú saliste de la consejería pensando que iba a funcionar porque te dieron tips nuevos. Pero tú agarraste esos tips nuevos, quitaste los que no te convenían, le metiste los tuyos, ¿y cuál es el resultado? El mismo. Porque le metiste tu toque, pues. Siempre es a la manera de Hashem. Siempre. ¿Ok?
Surgirá la tentación debido a la mala inclinación de la carne y a los actos altivos a que la persona transgreda el procedimiento que el Eterno estableció para hacer altar delante de Él. Por ejemplo, alabar a su manera. Alabar a su manera. Hoy la alabanza va dirigida a la persona y se monta todo un escenario con luces, juego de luces, cosas llamativas y ritmos calientes, ritmos jocosos, ritmos muy curiosos para agradarle a la gente. Entonces la alabanza ya no es del instrumento y la voz hacia arriba, sino que es del instrumento y la voz hacia la gente para que la gente suba. ¿Se han escuchado el caso de las discotecas cristianas en Sudamérica? Métanse a YouTube y busquen ahí discotecas cristianas. Y ahí está. Es verdad. Y ahí están los chicos, las chicas, bailando. Y todo eso. Se corrompió la alabanza. Se ensució la alabanza. Dice la Torá, la alabanza debe de ser sublime, con notas suaves, delicadas y todas proyectadas hacia arriba. Nosotros gorreamos bendición cuando alabamos de corazón. ¿Cómo nos sentimos? Descargados, limpios, incluso lloramos un poquito, ocurren cosas en nuestro interior que no entendemos, sí, pero esa es la gorreada que nos toca. Nos va bien, pues, por hacer las cosas bien. Pero en realidad, ¿qué oramos? Señor, pues sabemos bien que esto solamente se trata de ti. Y cuando ustedes están en los puntos más álgidos de la alabanza, su servidor lo que hace es Hashem, Hashem, Hashem. Pongo por testigo a tu trono, a tu nombre, a los ángeles, a la tierra y a los hombres, y entrego esta alabanza a ti. Eso es lo que su servidor hace cuando ustedes están alabando. Entonces, hay formas, ¿sí? Orar. Hay personas que oran a su manera y no es así nomás. Hemos descubierto a lo largo del tiempo que orar es todo un arte. Orar también tiene técnica, ¿sí? Estudiar. Hay una metodología de aprendizaje y hay una pedagogía para enseñar, interpretar la escritura, enseñar como muchas personas piensan que es, no, está mal. Justificar los fallos con la palabra misma, ¿sí? Ofrecer sacrificios a su manera, mantenerse en la asamblea. Todo esto que no se apegue al sistema del Eterno es rebelión y por tanto la persona no es encontrada acepta delante del Eterno. Todo el sistema es algo que viene de arriba y el hombre debe sujetarse, pues de hacerlo, las fuerzas espirituales estarán a su favor. Pero cuando no es así, se corrompe. Por tanto, son otras fuerzas las que trabajan en contra del hombre. Todo es para mantener, aquí viene lo sabroso, todo es para mantener al hombre en unidad perfecta con Hashem. La facilidad de ofrecer korbanot al Eterno fuera del altar y después traer la ofrenda y la sangre al templo era para evitar que los líderes corrompidos fueran seguidos, así como levantar altares en donde se les antojase, como era la cultura de los cananitas. Por lo que el Dios de Israel solo acepta corbán dentro de su altar,
no de otra manera. Lo que está detrás de todo esto es que a la manera de Hashem es mejor. Hashem dio las conexiones correctas para que se reparara la separación de Adán y Jabá con él, que se ocasionó con su desobediencia. Y el sistema de Hashem entregó la reparación. Solo hay una manera, y esa es la manera del Eterno, pues fuera de ella no se acepta. Operar fuera de la voluntad del Eterno es rebelión, es exponerse a las fuerzas oscuras, es idolatría a sí mismo. No, lo hago a mi manera. Si el pastor dice que no pegue chicles, pego chicle. Si el pastor dice que nos quiere estrictamente puntuales, llego tarde. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Por qué? Para demostrarle que yo. ¿Sí me entienden? Son simplezas, pero son cosas que se están viviendo en la congregación. Así es. Entonces, este no es un edificio. Este no es un edificio, este es un templo. Y se tiene que respetar. Amén. Solo hay una forma de hacer mizbeach, altar, a la de Hashem. Ahora sí, aquí viene algo bien bueno. Y esto nos lleva al concepto de la unidad. ¿Cuántos pueblos hay? ¿Cuántos pueblos elegidos hay? Uno. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos ruach? ¿Cuántos mashiach? ¿Cuántos credos? ¿Cuántas Torah? ¿Cuántas doctrinas? ¿Cuántas salvaciones? ¿Cuántas vidas hay? ¿Cuántas oportunidades habrá? Una es este mundo, nos tocó este mundo, esta vida en esta generación, y nomás hay una, y fuera de esta ya no hay más. ¿Cuántas filosofías? Una. ¿Cuántos caminos? ¿Cuántas verdades? ¿Cuántas fe? ¿Cuánta sabiduría? ¿Cuántas maneras de entender? Bueno, esta déjenme acomodarla. ¿Cuántas carnes? ¿En cuántas carnes se divide el matrimonio? Y juntos serán una sola carne. Sí, nada de que ya hay acá. No. Es decir, una sola unión. ¿Sí? ¿Cuántos altares hay? ¿Cuántos Cohen Gadol hay? ¿Cuántas ciudades santas? ¿Cuántos tronos? ¿Cuántos estrados? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos sacrificios definitivos? ¿Cuántos corderos? ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos nombres? ¿Cuántos pactos? Pues no, ¿qué pacto nuevo y no qué pacto viejo? ¿Verdad que se sale de la unidad de hablar de Viejo Testamento y Nuevo Testamento? Viejo pacto y nuevo pacto. Bombazo. Porque si decimos pacto viejo y pacto nuevo, nos salimos de la unidad y esto truena todo el concepto de unidad. Es que estamos bajo el nuevo pacto. Pues no sé qué pacto será ese, pero no tiene nada que ver con la escritura y la unidad. Entonces, ¿qué es, pastor? Luego vamos a dar esa clase, pero se llama Brit Hadashah, pacto renovado. Sí, nomás que le pusieron ahí nuevo pacto. ¡Pah! La torre, otro bombazo. Ya saben para quién, para no golpear, ¿sí? ¿Cuántas asambleas? ¿Cuántas asambleas? Una. ¿Cuántos días sagrados? Uno. ¿Cuántos días del perdón? Entonces todo es uno. Todo es uno. Todo es uno.
Cuando ya no es uno y hay alternativas, eso no viene de arriba. Testigos, sabatistas, mormos, pentecostales, ¿cuántos hay? ¿Eso es unidad? ¿Quién hizo eso? El que tiene un reino alterno, que tiene una propuesta alterna. Entonces, hay que entender esto. Eso no viene de arriba, eso viene de la serpiente. Y ahí les va. ¿Cómo es la lengua de la serpiente? ¿Qué es bífida? Dos. Verdades con mentiras, de manera simultánea. Quien tiene Ejad, unidad, en su vida, tiene armonía y la gracia de Hashem está con él. ¿Cómo ven? Y quiero cerrar esta enseñanza con estas riquísimas palabras. Escuchen. Estas cosas habló Yeshua, y levantando los ojos al cielo dijo: Abba, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. ¿Cuántas vidas eternas hay? Que te conozcan a ti, el único, Shema Israel. O sea, ¿entiendes la doctrina de Mashiach? Shema Israel, Dios Padre, Dios Hijo. El único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre. ¿Cuántos? No, pastor, son 72. No. Son 72 atributos que conforman el Ejad, el Shem Ejad de Adonai. ¿Sí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esto hay que enseñarlo, ¿eh? Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Pon atención. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, ojo, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjate nada más la potencia. ¿En dónde somos guardados? En su nombre. ¿Cuál es el propósito? Ser uno. ¿Con quién? Con el Eterno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, ellos eran unidad conmigo a través de tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan, mira qué hermoso, para que tengan mi gozo cumplido en ellos. Mi gozo, es decir, su alegría. ¿Te gustaría ver alegre a Yeshua a causa tuya? Pues esto es poderoso, esto tienen ustedes que memorizarlo. Esta es una poesía en relación a nosotros, sus discípulos. Yo les he dado tu palabra, Devarim. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Fíjense, está hablando en tiempo futuro. Está hablando de esta generación. Para que todos sean. Si Mashiach hubiera visto que iba a haber tantas denominaciones, hubiera dicho, no hombre, es uno nomás, es uno. Para que todos sean uno, como tú, y escucha la pasión. Oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por eso el mundo no cree, que andan divididos, peleados, echando mentiras por todos lados, diciendo yo soy el verdadero, yo soy la iglesia verdadera, yo tengo la fe completa, yo tengo el evangelio completo, y todos incompletos. No hay unidad en la iglesia del Mashiach, por eso el mundo no cree. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean así como nosotros somos. Eso habla de congruencia, habla de acoplamiento. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Él es la clave de la unidad. Él es la clave de la unidad. Fuera de Él no hay unidad con Hashem. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. O sea, esto no depende de Él. Depende del Eterno. Y solamente sucederá eso si somos unidad el Mashiach. Si nosotros estamos en perfecta comunión con Mashiach, sucederá esto. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, ojo, lo vimos en Shabbat. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí es donde yo digo, ¿qué nombre enseñó Yeshua? ¿Jehová o Yahweh? Y he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Somos sus voceros. Por eso el celo por los nombres sagrados que tienen que ser restaurados.
¿Va? Por eso el tabernáculo de David tiene que ser restaurado. Por eso la santidad de la asamblea de Elohim tiene que ser restaurada. Hay muchas cosas que restaurar para que verdaderamente la iglesia esté en unidad con el Creador. Tú eres miembro de esa iglesia. Por eso es tiempo de que tus estudios los tomes en serio para que logres la unidad. Cuando pones en acción lo que te enseño, te lleva a la unidad. Mashiach es la clave. Él es la clave. Él está haciendo una intermediación. Y necesitamos mantenernos en unidad con Él. Él es santo. Mashiach es santo, por cuanto no pecó. ¿Estamos de acuerdo? Él es limpio, es puro. Y si nosotros andamos contaminados, cochinos, puercos, ensuciados, sucios, ¿haremos unidad con Él? ¿Acaso creen ustedes que Mashiach hará unidad con el Padre a favor de nosotros cuando no nos santificamos? Claro que no. De ahí la distancia tan grande que hay aún entre la iglesia del Mashiach y el Eterno. Que eso no sucede en tu vida, ¿te parece? Ahora, el mandamiento está para que hagas las cosas, todas las cosas en tu vida como Dios desea. Y entre más apegado, entre más cuidadoso seas, escrupuloso seas en cumplir una mitzvah, lograrás el favor de Dios. Tendrás los méritos plenos para que Dios te conceda lo que tú quieras. Porque tú tienes el 7. Tú tienes a Mashiach, tú tienes a Yeshua. Pero Yeshua te pide, santifícate, apártate, sígueme, sé perfecto, ya no peques más, levántate, ven, permanece en mí y yo en ti. Si mis palabras permanecen en vosotros y yo en ustedes, genial, pidan lo que quieran para que vuestro gozo sea completo y el Padre sea glorificado. Eso es unidad. Mis hermanos, hay mucha reflexión que tenemos que hacer esta noche. ¿Realmente estoy dirigiendo mi vida como Hashem quiere? ¿Realmente hago altar como Hashem quiere? ¿Realmente alabo como Hashem quiere? Es que, pastor, pues yo no sé, pues lo hago así como Dios me da a entender, ¿no? Como Dios te da a entender, está aquí. Porque la gente usa esa frase para decir, pues, ahí como me va saliendo. No. Como Dios te da a entender, aquí está. Y eso es válido para el neófita. Para el principiante está bien. Pero el principiante tiene que ser discípulo después. Mira, cuando uno deja de practicar el pecado y empieza a practicar el mandamiento, en un principio es difícil. Por ejemplo, Shabbat es el mandamiento más largo. El procedimiento, guardarte en Shabbat. Termina Shabbat y celebras Abdalá. Dices tú, pues es que esto está bien difícil, está bien. No, yo estoy bajo la gracia. Ándale, pues sigue bajo la gracia. Pero de tanto que lo practicas, se vuelve tan simple y tan fácil. Nomás eso sí, nos apoyamos con los 12 versículos, ¿sí? Si no nos hemos aprendido, y los oramos en la mesa. Pero ya el Señor, estamos aquí, gracias a esto y el otro, y bendecimos a los hijos, y bendecimos al marido, y bendecimos a la esposa, ¿sí? Y que el Eterno te bendiga, como todo eso.
Después se vuelve tan fácil. Y que la velita, y que el pan, y que la miel. Al principio hasta tiembla uno así. Pero de tanto que lo practicas, se te hace tan corto y después se te hace tan fácil. Cuando uno empieza es difícil, pero cuando lo practicas se vuelve fácil. ¿Por qué? Porque el mandamiento te regaló el secreto que está envainado en él y que no lo descubres hasta que está ahí. Pero necesitas la constancia en la práctica de la santidad. ¿Te parece? Bueno, con esto nos despedimos de las naciones y decimos a todos ellos, Shalom.